oye, le quiero demostrar al mundo que soy capaz, ¿no? Entonces tratas de todo lo que haces hacerlo perfecto. Y de nada todo comienza a pasar por ti. Si uno de los socios es impuntual, lo más probable es que todo el negocio sea impuntual. Si uno de los socios es desordenado, lo más probable es que todo el negocio esté desordenado. Y no es, oye, ¿cómo ordenamos esto? Es cómo me ordeno yo. Para mí un indicador bien clave era, si estamos trabajando los sábados, no en algo que va a mejorar el negocio, sino estoy apagando un incendio, probablemente haya un sistema que está fallando. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Creativa. Estamos ya en el episodio 13 y hace tiempo que no hacíamos un episodio Rafa y yo, así que ya tocaba. El día de hoy queremos ponerlos un poquito al día de qué ha pasado, en qué andamos con Vertical, qué metas tenemos este año. Y ahí tenemos una dinámica divertida. Yo he traído 4 preguntas que Rafael no ha visto y él también. Entonces, después de ponerlos un poquito al día de en qué estamos, queremos hacer esa dinámica como para divertirnos un poco y reflexionar, ¿no? Que sea un espacio de reflexión, Introspectivo, de todas maneras. como siempre. Un saludo a nuestro sponsor oficial, que es SOS. SOS. SOS, esta es la habilidad funcional recovery para cuando lo diste todo. Efectivamente, si estás colapsando, toma un SOS y vuelve a la vida. Así que ya saben. Háblelo lejos del micrófono porque si no... Ahí está. Listo. Salud. Ya, bueno, empecemos con qué estamos. Estaba revisando y hace 3 meses se publicó el último episodio de Ruta Creativa en el que salíamos tú y yo, pero eso se debe haber grabado hace unos 4 meses. Antes del Q4 creo que fue. Sí, ¿no? De haber sido a su Q4, o sea, de haber sido septiembre-octubre que lo hemos grabado, ¿no? Ya. Para que sepan, hay un tiempito entre que grabamos y publicamos los episodios. Siempre nos gusta tener 2 o 3 episodios grabados y editados como colchón, ¿no? Porque si no es un estrés estar tratando de llegar a la fecha de publicación. Pero bueno, entonces, si el último episodio fue, digamos que septiembre-octubre. Septiembre-octubre. Ya, ¿qué ha pasado desde entonces? A mí me gustaría empezar contando que el último trimestre del año pasado fue el mejor trimestre que tuvimos a la historia de la empresa, pero también uno de los más estresantes porque tuvimos un montón de proyectos a la vez. No sé si quieres comentar algo por ahí. Bueno, implementamos un montón de proyectos, algunos bien retadores. Quiero resaltar Oratech. Oratech fue bien chévere. Muy, muy bacán que hicimos. Oratech es un streaming que hacemos para la Curaçao, en donde el equipo de la Curaçao habla de tecnología con invitados, influencers que sepan de rubro y son un montón de dinámicas, pues, ¿no? Hay cupones, todo esto es en vivo, hay sorteos, la gente se conecta, manda comentarios, saludos, entonces es una dinámica bien interesante y me parece un programa bravazo, pero la verdad es que sí es todo un mundo, ¿no? Sí. Es bien distinto hacer un podcast. Sí, claro, ha sido de hecho una incursión nuestra en el mundo de streaming, que le ha ido bastante bien. Ya habíamos hecho streaming antes, pero creo que es el proyecto más grande de streaming que estamos viendo. Y nos agarró en un contexto de... O sea, para que un poco la gente pueda entender un poco el viaje en el que estamos. Nosotros arrancamos el año pasado estrenando este estudio con 3 podcasts y terminamos el año pasado produciendo 30 podcasts a la vez, Sí. ¿no? Entonces fue un crecimiento bastante agresivo. Y claro, no fue un crecimiento duro y parejo. La primera mitad del año fue un poco más lenta porque estábamos descubriendo varias cosas y la segunda mitad del año crecimos un montón, ¿no? Pero pasa, ¿no? O sea, creo que los primeros 6 meses eran necesarios justamente para terminar de afinar el producto, para primero empiezas a testearlo con algunos clientes, vas viendo si tiene tracción, si no tiene tracción. No es que tienes el producto y sales con todo. Entonces, para nosotros, bueno, hay unas personas que lo hacen así, operan en la marcha. Para nosotros sí fueron 6 meses bien de como ir lento, seguro, testeando, que vamos por acá, vamos haciendo ciertos hires, o sea, ciertas contrataciones que son claves. El equipo fue creciendo y aún teníamos un producto un poco más robusto y un equipo mucho más robusto. Dijimos ya, o sea, tenemos que vender y salimos con todo.
Claro. Eso ha sido la segunda mitad del año. Y también creo que aprendimos a vender porque hubo este ánimo de crecer un montón y al principio intentábamos de todo, ¿no? O sea, tuvimos varias estrategias de marketing, algunas funcionaron, otras no. Tuvimos varios guiones de ventas, presentaciones, hasta estructuras de cobranza. O sea, creo que fue un periodo de mucha experimentación en el que, claro, al principio no fuimos tan eficientes como tú dices. Los primeros 6 meses fue probar de todo y probamos muchas cosas que no funcionaron, pero fuimos un poco recopilando o acumulando las cosas que sí funcionaban y con ese mix, la segunda mitad del año fue, o sea, fuimos hechos un tren, o sea, comenzamos a crecer a un ritmo que hasta, yo creo que hasta nosotros nos sorprendió, crecimos más rápido de lo que Y yo me imaginé que podíamos crecer. para nuestra audiencia, ¿tienes algún ejemplo en particular de algo que hayas aprendido de esos 6 meses que aplicaste en los siguientes 6 meses? Asu, a ver, esa es una de tus preguntas. Ah, ya. ¿Qué aprendí en la segunda mitad del año pasado que ahora aplico? No, en la primera mitad del año que aplicaste en la segunda mitad del año. Ah, bueno, es un tema muy de empresas de servicios, pero en la primera mitad del año probamos muchísimo marketing, hicimos muchísimos TikToks, muchísimos Instagrams, publicaciones en Instagram, y nos ayudaron a construir audiencia, pero estábamos muy enfocados en marketing y no teníamos mucho enfoque en ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos pasábamos todas las semanas haciendo contenido, esperando que alguien dentro de nuestro target vea ese contenido y nos llame, y pasó, pero poco. Y lo que no estábamos haciendo era escribirle directamente a estos tomadores de decisión a través de LinkedIn. Y la segunda mitad del año, bueno, a las finales de esa primera mitad del año descubrimos eso y la segunda mitad del año se invirtió. Entonces le bajamos un poco un cambio a marketing y decidimos dejar todos los esfuerzos de marketing que no sean este podcast, entre algunas otras cosas puntuales, y toda esa energía y recursos los dedicamos a escribir por LinkedIn de frente a gerentes de marketing, tomadores de decisión y emprendedores y gente que está en nuestro público objetivo. Y esa estrategia resultó perfecta porque varios de ellos habían visto un poco de nuestro contenido y nos ubicaban, pero no estaban en esa etapa de le voy a escribir a vertical, Claro. sino que era perfecto que nosotros les escribamos y busquemos la reunión. Y ya en la reunión creo que tenemos un discurso de ventas que es súper coherente y la propuesta de valor está súper clara, y ahí hemos conseguido, gracias a Dios, muchísimos clientes, ¿no? Entonces, bueno, general después de la batalla cualquiera, ¿no? O sea, a inicio de año no teníamos idea de todo esto y teníamos que un poco equivocarnos para llegar a este camino o esta receta que nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Entonces eso, escribir a la gente por LinkedIn, de frente. Sí, creo que era un poco más de marketing directo, más que tal vez un inbound marketing, ¿no? Marketing que de un funnel y performance, sino era más marketing directo, o sea, ir, tocar puertas y, oye, acá estamos, presentarnos y empezar a hacer presentaciones y, bueno, gracias a Dios y a nuestros esfuerzos se ha podido dar, Sí, ¿no? 100%. Entonces hemos crecido En julio hemos haber estado entre que 10, 12 podcasts y hemos cerrado el año casi que con 30 o un poquito más. También Sí. creo que algo que habilitó bastante eso fue hacer estas contrataciones claves que necesitábamos para poder reorganizar nuestro tiempo. ¿Qué serían? Bueno, de arranque, el que se me viene a la cabeza, un shout out a Wally. Sí, Así que Wally está detrás de la cámara. bueno, Wally es nuestro filmmaker acá en Vertical y lo que habilitó eso fue que Santiago y yo no tengamos que estar tanto tiempo viendo cámara, viendo, digamos, que los rodajes estén pasando, sino ya tenemos una persona que es una experta en eso y nos habilitó, ponte que 6 horas a la semana que antes no teníamos para poder decir, oye, ok, me toca ir a ventas, Sí. ¿no? Entonces, creo que ese ha sido uno clave. Ujú. De ahí empezar a contratar vendedores también fue clave porque ya nos hizo mucho más responsables de, ya tengo un equipo de ventas, entonces tengo que liderar también un equipo. Y ya no es cada uno por sí solo, sino ya somos un equipo. Sí. Entonces tener ese frente en común, creo que a los tres, estoy tomando acá en cuenta a nuestro vendedor, nos enfocó un montón.
Y nos dio algo, coincidió mucho en que empezamos a tener estatus comerciales y ver las métricas y el pipeline y comenzamos a profesionalizar las ventas, que es algo clave en el negocio, versus antes que era un poco más casual, ¿no? Oye, ¿a quién le escribí esta semana? Uy, tengo este lead, nos escribieron de tal lado. Y no éramos muy sistemáticos con las ventas. Ser mucho más agresivos también, ¿no? Creo que una cosa que es bastante bueno es que cuando confías en tu producto y sabes que genuinamente estás ayudando a las empresas y a las personas, vender ya no se siente como esto tal vez un poco incómodo, tal vez a ver si me dan la red. Es como, no, genuinamente creo en mi producto y sé que te va a ayudar. Entonces te da mucho más seguridad a la hora de tocar puertas. Es una paradoja, yo creo que le da a todos los emprendedores porque esa seguridad de creer en tu producto viene por haberle vendido tu producto a muchas personas y que literalmente te hayan mirado a los ojos y te hayan dicho estoy muy contento, qué buen producto o qué buen servicio o hasta que te recomienden, ¿no? Pero para hacer eso tienes que vender. Claro. Entonces creo que una barrera muy grande y que nosotros tuvimos que superar fue el síndrome del impostor, ¿no? Que es, oye, tenemos el estudio, hemos hecho pocos podcasts, necesitamos más podcasts, pero no tenemos tantos casos de éxito como para tener esta convicción de que el producto es bueno. Claro. Es más esta intuición de que los vamos a poder ayudar, ¿no? Sí. Y es fregado ese síndrome del impostor, porque te hace, como tú dices, no ser tan agresivo con las ventas al inicio. Y al inicio lo que más necesitas son ventas. Entonces es como... Es una situación complicada, ¿no? Es complicado, pero la seguridad precede la venta. ¿Cómo es eso? Tú tienes que estar seguro de tu producto, aunque no tengas pruebas irrefutables, digamos, porque ser seguro con pruebas es bien fácil, ¿no? Oye, yo ya tengo 5, 10, 20 casos de éxito, entonces tengo la prueba fehaciente de que mi producto es bueno. Cuando no tienes, tú con tu intuición y con tus ganas de salir adelante y porque crees en lo que estás haciendo, tienes que agarrarte de lo poco que tienes y plantarte, decir soy seguro para poder salir a vender y ayudar a los clientes. Entonces, la seguridad precede la venta. Tú te sientes seguro, entonces sales a vender. Estas ventas van a traer buenos resultados, vas a tener buenos proyectos que te hacen sentir más seguro. Entonces empiezas a vender más, que te hace sentir más seguro y se hace un círculo virtuoso. Sí, lo que es cierto es que nosotros hemos ido mucho... Creo que sí hemos crecido con seguridad yendo de menos a más. Sí, eso también ayuda. ¿A qué voy con esto? Con que siento que no nos hemos saltado pasos. De que primero vendimos en chiquito y barato y probamos y agarramos lo que cogió bien y lo replicamos y le tocamos la puerta al segundo proyecto y hemos ido paulatinamente, poco a poco, todo este año subiendo un poquito los precios, yendo a clientes un poco más grandes, ofreciendo... ahora tenemos una solución punta a punta, ¿no? Pero de poquito, ¿no? Entonces hemos, con la seguridad del paso previo, hemos tomado un paso un poquito más grande, ¿no? Versus este síndrome del impostor de gente, he puesto un estudio y decirle a todo el mundo, yo soy el mejor productor de podcast, tocarle la puerta de frente a la empresa súper grande, ¿no? Que muchas veces así te puedes quemar, Sí. ¿no? O sea, Sí, porque eso una es cosa es ser valiente, otra cosa es ser intrépido. Sí. ¿No? O sea, ser valiente es decir, confío, sé los riesgos y voy. Ser intrépido es simplemente, no estoy pensando en nada, simplemente estoy yendo a tocar puertas. Sí. ¿No? Entonces creo que nosotros hemos calculado bien los riesgos y hemos ido poco a poco. Sí, creo que la venta no termina cuando se dan la mano al inicio, sino cuando termina el contrato. Sí, de todas maneras, ¿no? Y sobre todo con la recompra. ¿Quieres producir contenido audiovisual que conecte con tu público objetivo, pero no encuentras un sistema eficiente para lograrlo? Entonces, un podcast como este es la solución que estás buscando. En Vertical, la productora audiovisual que tenemos Rafael y yo, nos dedicamos a ayudar a marcas a crecer su alcance e interacción en redes sociales a través de podcast. La metodología es muy sencilla. Primero te ayudamos a conceptualizar un podcast para tu negocio. Luego, grabamos 1 o 2 episodios al mes en nuestro estudio que se encuentra en la Avenida La Mar, en Miraflores. Nuestro estudio es completamente modular y puede producir sets como los que ves en pantalla. Finalmente, extraemos de 6 a 8 cápsulas de cada episodio de podcast para que puedas compartir en tus redes sociales, como TikTok, LinkedIn, Instagram y YouTube Shorts.
Y así de sencillo estarás publicando entre 6, 12, 18 o hasta 24 cápsulas en redes sociales todos los meses gracias a tu podcast. Lo único que tendrás que hacer es trabajar con nosotros y divertirte conversando con expertos de tu industria. Visita nuestra página web y agenda una consultoría gratuita. Bueno, eso ha sido algo muy, muy importante, sobre todo en estos 6 meses y bueno, pero estamos ahorita febrero, casi que quincena. Bueno, ¿Qué opinas para Vertical 2026? ahí quiero, volviendo un poquito a tu pregunta de qué aprendí que ahora estoy aplicando. Esto no lo aprendí en la primera mitad del año, sino lo aprendí creo que antes de ayer, pero he entendido que mi rol como fundador es constantemente, o bueno, como cofundador es constantemente dejarme sin trabajo. Y eso es muy interesante porque el año pasado, siendo una empresa chica, he estado muy acostumbrado a que todo pase por mí. Y este año he entendido de que ya hemos descifrado muchas cosas y que ahora que ya tenemos la receta para muchas cosas, sea ventas, operaciones, onboardings, lo que sea, mi rol no es hacer, sino formar a alguien que reemplace en esa función, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, tú dijiste de Wally, ¿no? Yo era el filmmaker y ahora Wally, gracias a Dios, Chero Wally, fue, o sea, como se puede encargar de los rodajes, ¿no? Y está creciendo un montón, ventas lo mismo, eventualmente, más que yo ser el mejor vendedor de Vertical, sino es, oye, ¿cómo creamos un equipo que venda con lo que hemos descubierto sin nosotros? De ahí es como creamos un equipo que cree los podcasts con nuestra filosofía, pero que no tengamos que... Entonces, básicamente, estamos creando como si fuese un ecosistema que algún día pueda operar bajo nuestros principios, filosofía y visión y sin nosotros. Entonces, es súper interesante y he encontrado... Antes no me gustaba eso. Estaba muy acostumbrado a que todo... a yo querer hacer todo. Me sigue gustando, pero he encontrado un poco la diversión en ese reto de ok, usar esa creatividad no para hacer el trabajo, sino, oye, ¿cómo podría crear un sistema o proceso que haga este trabajo sin mí? Y eso me ha parecido interesantísimo. Y volviendo a la pregunta de este año ese es el reto, ¿no? Entonces, para contarle un poco a la gente, por suerte ahora tenemos 32, 33 podcasts. Y queremos cerrar el año en 60 podcasts. Y el reto que tenemos el día de hoy es que es imposible que tú y yo atendamos personalmente a 60 clientes, que vendamos. O sea, son demasiadas responsabilidades como para que las veamos tú y yo. Y el reto de este año, que me entusiasma mucho, es ese: cómo creamos una organización que atiende ese volumen de trabajo de una manera eficiente, ordenada y sin que todo tenga que pasar por ti y por mí, ¿no? Entonces, ese es el reto de este año, ¿no? Pasar a 60 podcasts. Y también estamos diversificando un poquito. Esa fue tu pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se viene este año? Y ahí no sé si quieres cantar un poquito tú de que ya no solo vamos a hacer podcasts corporativos, sino también, o sea, dentro de esos 60 podcasts estamos dejando un espacio para programas propios y trabajar con creadores de contenido. Sí. Eso es algo bien interesante lo que se viene. Y lo voy a contar más adelante en otro podcast. Ya. ¿Quieres dejar otro podcast para eso? Sí, de todas maneras. Ese sería chévere, nuestra visión del ecosistema de podcaster en el Perú. Sí, sobre todo la visión de Vertical de acá a 5 años. Y si hacemos un panel, como traemos a otros podcasters y hablamos del, o sea, el anunciante, el podcaster, ¿no? Es una buena idea. Sería chévere, ¿no? Pero sí, la visión de Vertical a largo plazo me la llevo para otro episodio. Pero es bien bonita. La verdad, creo que ayuda a bastantes personas. La visión para Vertical este año es, claro, cómo operas una empresa de servicios que escale y que cada puesto cumpla una responsabilidad. Ninguna empresa, por más grande que te imagines, puede operar si los fundadores están metidos haciendo de todo todos los días, ¿no? Por eso tú ves una gran corporación y tienes finanzas, comercial, marketing, recursos humanos, tienes todas las áreas y todos están operando bajo los mismos principios, distintas responsabilidades para un objetivo en común. Esa metodología y esa forma de pensar es la que estamos tratando de aplicar acá en Vertical, ¿no? Entonces, era muy común el año pasado pensar de, oye, yo ahorita tengo 5 distintos sombreros. ¿Qué personas necesito? Con sombreros, como para que la... Claro, los sombreros son áreas, así le decimos, claro, ¿no? Claro, yo me pongo el sombrero de finanzas, pero ahí me pongo el sombrero de recursos humanos. Claro. Y ahí me pongo el sombrero de, no sé, compliance, legal. Santi, por su lado, tenía el sombrero audiovisual, el sombrero de ventas, el sombrero de creatividad. Perdón que meta cuchara, pero claro, al inicio, como para ahondar un poquito ahí,
el reto es que tú pones una empresa y es como, estoy emprendiendo, tengo mi empresa, pero dentro de esa empresa solo hay 3 personas y hay 8 áreas. Por lo menos. Entonces, claro, el año pasado tú eras gerente de finanzas, gerente general, gerente de recursos humanos, me estoy olvidando algo, gerente comercial a fin de año, Comercial, legal. legal, y yo era marketing, dirección creativa, bueno, también vendo, soy un vendedor, entonces, claro, lo de los sombreros es que a veces nos ponemos distintos sombreros, ¿no? Soy director creativo hablando con gerente general, de ahí somos cofundadores en el directorio, de ahí somos marketing hablando con... Y ahí, Entonces, ahí algo súper simpático es gerente general hablando con director creativo, y que es Rafael Lisanti. Después es socios hablando, digamos, entre ellos. Y después está socio hablando con gerente general, que es Santi conmigo. Entonces es un... sí. Te puedes marear bien sencillo. Y de hecho, no sé si hemos... Perdón, creo que te interrumpí horrible con, Pero, con no, no, la idea de los dime sombreros. Que no sé si hemos contado un poquito de los aprendizajes que tuvimos ese año, porque la primera mitad del año nos llevamos bien mal. Y la Sí. segunda mitad del año creo que lo remontamos y nos llevamos súper bien. Y ahora hemos llegado a una fórmula que nos funciona un montón. Entonces, quizá para comentar un poquito de eso. Pero estabas hablando del tema de los sombreros y los Sí. retos de la gente. Creo que ese es un reto bastante bonito para el 2026, en donde te das cuenta que un objetivo grande no lo puedes hacer solo en la vida. Ujú. Te tienes que rodear de gente que piense igual que tú, que tenga esas ganas de crecer, que tenga esas ganas de hacer cosas grandes. Y solo de esa manera vamos a poder lograr crecer esta empresa y que sea lo que queremos que sea, ¿no? Y poder lograr esta visión que nuevamente la mantengo para un siguiente episodio. Pero justamente creo que ese es el reto, ¿no? Poder empezar a encontrar estas áreas que necesitan de personas y poder contratarlas para que el tiempo de cada uno se vaya en lo que efectivamente su rol tiene que hacer. Entonces, tú vas a cumplir el rol de director creativo, yo voy a cumplir el rol de gerente general, ¿no? Y el día que lleguemos a eso es donde ya el organigrama, por así decirlo, está completo. Sí. Eso es un poco la idea. A tu pregunta, ¿cuál era? Si quieres contar un poquito de cómo superamos ese reto. El de Como los yo socios. tenía 7 roles y tú 8, y tú eres el Sí. gerente general, pero yo soy el directorio, pero la verdad es que los primeros 6 meses del año tuvimos un problema de gobernanza. Sí, ahí creo que lo que más aprendí fue... Es bien complicado, ¿ya? Pero creo que dejar el ego de un lado, ¿no? Es como... Cada uno va a tener una visión distinta de cómo crees que se deberían hacer las cosas. Si tú crees que estás bien y la otra persona viene y te dices que no es así, pero es que no funciona, y tú, pero es que es así porque funciona. Y si tú quieres ganarle al otro, o si tú dices, él está mal y yo estoy bien, la cosa no va a funcionar. Y creo que Macla una vez lo dijo sentada acá, cuando entras a este momento más de humildad, vulnerabilidad, en donde dices, oye, o sea, acá yo no estoy compitiendo contigo, sino estamos juntos como equipo tratando de construir algo, tenemos que dejar el ego a un lado y ver objetivamente cuál es la mejor forma para trabajar. Y si yo no estoy de acuerdo con algo, pero sé que tú eres un experto en eso, decir como que, ok, no estoy de acuerdo, pero confío en tu criterio porque es tu responsabilidad y viceversa, ¿no? Entonces creo que recién cuando entendimos eso fue cuando dijimos, ok, ¿me entiendes? Entonces simplemente vamos a construir sobre estos principios. Sí. Creo que eso funcionó bastante bien para tener la relación que tenemos el día de hoy. Estoy 100% de acuerdo. Creo que la primera mitad del año teníamos esta visión de como Rafa tiene sus responsabilidades y yo tengo las mías, y esto es responsabilidad de Rafa y esto es mía, y si él la fregó, él está mal y yo estoy bien, y era más como un quién es mejor que el otro. Y de ahí hubo este cambio de chip de, bueno, si yo me equivoco o tú te equivocas, Vertical se está equivocando, entonces los dos tenemos un problema, entonces en verdad todo nos compete a los dos. Y desde ahí ser más, como tú dices, no sé si humildes o dejar el ego de lado y simplemente agarrar y decir, ya, mira, como que a ti se te encomendó esto, no llegaste, ok, juntos hablemos de repente ese rol no es para ti, o de repente no tienes los recursos que se necesita, y más como los dos tratar de... Sí. O sea, tener accountability, cada uno tiene sus responsabilidades, pero si uno no llega es problema de los dos. Y entender también por ¿No? qué pasó, ¿no? O sea, eso a mí me parece súper importante. Oye, ¿por qué pasó esto? Exacto. No es... Más que, oye, tú no llegaste a tu Exacto. KPI, esto era tuyo y eso no me compete a mí. Y con esa actitud, No vamos a en llegar a verdad, no nada. construimos Entonces, nada. Ajá. es feedback constante y es una forma de trabajo que yo creo que es mucho más
o sea, se puede construir mucho más, ¿no? Y es, oye, a ver, ¿qué pasó esta semana? Estas eran tus responsabilidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste? Pucha, me pasó esto. Mira, creo que podrías mejorar en A, B, C, Ujú. ¿no? Entonces, para la próxima semana no se debería repetir. Y si se repite es, ok, ya estamos entrando a un tema que es más de sistema. ¿En qué se te está yendo el tiempo? ¿Por qué no estamos llegando a esto? Ujú. Puede ser un tema de recursos, puede ser un tema de... Es un tema personal a veces, o sea, puede ser un millón de cosas. Y la idea es poder llegar juntos a eso para poder levantar y que esto funcione, ¿no? Sí, Entonces, un poco la idea de las sociedades, y creo que, sobre todo cuando son empresas chicas que recién están empezando, es una de las cosas más importantes para trabajar. sí. Y ahí me parece muy interesante, no sé si coincides. O sea, ya habiendo emprendido un par de años juntos, me parece muy interesante los cambios de identidad por los que vamos atravesando y cómo cada cambio de identidad tiene consecuencias e impacto directo en el negocio. Entonces, muchas veces como que yo creo que tenemos problemas de negocio, pero en verdad son problemas de Mm. identidad. Y a ver, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando empezamos, mi identidad era como un poco, oye, le quiero demostrar al mundo que soy capaz, ¿no? Entonces tratas de todo lo que haces hacerlo perfecto. Y de nada todo comienza a pasar por ti, ¿no? Y ahí te das cuenta que esa identidad ya no sirve porque estás acaparando, ¿no? Porque de repente ya te la crees y dices, oye, mira, soy una chamba excelente, pero esa identidad de todo pasa por mí es inútil si quieres pasar de... O sea, de repente te sirve si quieres tener una empresa de servicios chiquita con 10 proyectos o 10 clientes, pero si quieres pasar a 60, tu identidad debe ser, oye, voy a ser un buen líder, y voy a armar un buen equipo, no lo que todo pasa por mí. Entonces tienes que soltar un poco lo que tienes antes, ¿no? Entonces, eh, es loco, ¿no? Yo antes tenía esta identidad, ya, yo solo soy director creativo, ¿no? Y el resto lo hace alguien más. Y ahí es como, no, tengo que tener esta visión más de empresario, de socio, ¿no? Tengo que velar por todo el negocio, no solo por lo que yo quiero hacer. Entonces, me parece súper interesante eso. No sé, siento que un cambio en creencias personales o en actitudes mías o tuyas siempre precede a cualquier cambio de principios, sistemas, etcétera, en vertical, que luego trae los resultados que estamos trayendo. Pero siempre viene por una introspección. Eso me parece Sí, alucinante. sí, y es literal una relación, o sea, lo has dicho perfecto, es una relación uno a uno. Ujú, Si uno de los socios es impuntual, lo más probable es que todo el negocio sea impuntual. Si ujú. uno de los socios es desordenado, lo más probable es que todo el negocio esté desordenado. Y no es, oye, ¿cómo ordenamos esto? Es cómo me ordeno yo, ¿entiendes? Entonces, yo empiezo a llegar a la hora, yo empiezo a tomar actas de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo, de los compromisos, respeto los compromisos, la empresa va a empezar a funcionar así. Entonces, eso a mí me pareció como, ya es muy notorio, ya es la actitud que yo le pongo, la actitud que tú le pones, se nota el toque en vertical y creo que el poder entender y cambiar uno mismo es lo que habilita mil cambios en la empresa. Sí. Entonces, eso es clave. Lo del orden lo comparto demasiado, ¿no? Creo que el orden y el desorden que hay en la empresa es un reflejo básicamente del orden y desorden que tenemos tú y yo, porque en el fondo tú y yo somos los que terminamos tolerando Exacto. ¿no? Qué interesante. En ese sentido creo que emprender es un acto profundamente espiritual. En ese sentido, creo que como básicamente el tipo de empresa que tenemos al día de hoy, con todos sus éxitos y fracasos, es un reflejo de qué está dentro de nuestra mente, ¿no? De las creencias, autoestima, valoración, estándares, hasta el ritmo que tiene la empresa es un reflejo del nivel de intensidad con el que operamos nosotros, con cuánta ansiedad me siento cómodo de estar, Mm. ¿no? De repente yo estoy acostumbrado a estar hecho un loco y la ves y, ok, todo el mundo está hecho un loco porque sigue el ritmo que estamos marcando tú y yo. Sí, 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 el ritmo lo ponen, o sea, 100%. Y sobre todo, se van a notar estas falencias cuando uno de los fundadores empieza a subvencionar el trabajo que está de más. Me explico. Ok, hemos vendido un montón, pero tal vez tu capacidad real de producción no, digamos, has vendido 100 y tu capacidad real era 80. Ok, esos 20, ¿en dónde quién los hace? ¿A dónde se van?
¿Entiendes? Entonces, se lo das al equipo, ok, todo el equipo se empieza a quedar hasta las 7, 8 de la noche, que no es algo que a mí, por lo menos, y a ti también, en vertical nos guste, o se lo empiezan a dar, ponte, los fundadores. Sí. Entonces tienen que empezar a hacer esas cosas. Entonces ya se hace demasiado común. El sábado estoy trabajando, el domingo estoy trabajando, me quedo hasta las 10 de la noche todos los días. No, cada uno empieza como a acaparar este tipo de trabajo que está un poco de más. Y la solución no es trabajo más, es, oye, tengo que contratar a alguien para aumentar mi capacidad de venta. Sí. Entonces, eso es algo que también se refleja súper, depende de cómo uno piensa. Y lo voy a contar porque me imagino que, bueno, es un podcast creciente, pero sí siento que ya poco a poco tenemos cada vez más seguidores. Y Saludos claro, a Luchita. saludos a Luchita. Y claro, debe ser fácil ver este podcast y pensar, pucha, mira, cada vez que hablamos solo nos cuentan de que crecen y que les está yendo bien, cada vez tienen más clientes. Y la verdad es que el año pasado trabajamos, voy a tirar un porcentaje, ahora tú dime si compartes, pero el 70% de los sábados, Yo pensé que ibas a decir 90. 80. Sí, El 80% de los sábados estuvimos, bueno, tenemos una oficina que está un piso arriba de este estudio. Y estuvimos ahí sábados de 10 de la mañana hasta en 4 promedio PM. 4 de la tarde trabajando y hablando del cambio de identidad. Casi todo ese tiempo nosotros decíamos, pucha, que en verdad nadie es tan comprometido como nosotros con nuestra empresa, que, pucha, así es emprender, que te tiene que costar, que o sea, teníamos esa sensación de orgullo de ponerle estas como horas extra. Y hacia el final del año tuvimos este cambio de chip de realizar o darnos cuenta de que en verdad era una consecuencia de no estar organizados. De que si fuésemos más organizados y eficientes, podríamos ser igual de productivos trabajando de lunes a viernes. Obviamente, yo sí creo que cuando tienes una empresa joven y chiquita, y sobre todo cuando no tienes personas en todas las áreas, sí hay momentos en el que tienes que trabajar muchísimo. O sea, no hay escapatoria, ¿no? O sea, es muy difícil empezar una empresa como nosotros, de servicios y sin tanto capital, y hacer que crezca si no sea simplemente tirándole el recurso que tienes, que es tiempo, ¿no? Pero mientras más vas creciendo, menos necesario es meterle tiempo y más necesario es meterle sistemas y encontrar orden y eficiencias, ¿no? Sí, sobre todo si trabajas, digamos, para mí un indicador bien clave era si estamos trabajando los sábados, no en algo que va a mejorar el negocio, sino estoy apagando un incendio, probablemente haya un sistema que está fallando. Es lo más probable. Algo ha pasado en la semana que no está funcionando. En cambio, si estamos los sábados, porque estamos más como que, oye, necesito conversar contigo un par de cosas y ponte, tenemos que hacer un planeamiento y son cosas ya bien puntuales que es más trabajo de socios, no tanto de nosotros operando el negocio, lo puedo entender mucho más. Sí. Pero cuando ya venimos los sábados a literal hacer trabajo de lunes a viernes, un sábado digo, acá hay una falencia del sistema, tenemos que revisitar el sistema. Tenemos que ver, ok, qué personas necesito, qué recursos necesito. Entonces creo que poder identificar esas cosas, esas actividades que se hacen, es clave para poder darte cuenta de, oye, ¿qué está pasando? Es una radiografía, pero... Eso va a ser un clip. De todas maneras. Yo elijo los clips de ruta, solo para que sepan. Eso va a ser un clip. Pero bueno, eso ha sido vertical de octubre a febrero. La verdad es que ha sido muy simpático. Ha sido bien chévere. Sigue y seguirá siendo toda una aventura. Creo que como reflexión final, cada etapa que vas pasando te va redefiniendo un poco más. Entonces es un nunca parar de aprender, nunca parar de cambiar. Sí. Entonces, probablemente en 6 meses volvamos a conversar de esto, o en 3 meses, y el mindset sea otro, esperemos que para bien. Pero es eso, es constantemente, creo que estar amoldándote a las situaciones, tú mejorar como persona y que mejore tu empresa y constantemente ir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más me gusta de emprender, de que le metes un montón de esfuerzo a la empresa crece y luego ese crecimiento te reta y ese reto te obliga a reflexionar y esa reflexión te lleva a cambiar algo de tu identidad, porque la identidad que tenías ya no sirve para la empresa que tienes. Y tienes que mejorar y ajustar. Y se termina creando este ciclo de retroalimentación y crecimiento que yo creo que es bastante acelerado.
Entonces creces mucho como persona, creo yo, emprendiendo por eso, ¿no? Pero no es todo pues flores y colores. O sea, en verdad mucho pues duele y cuesta y tienes que sacrificar y Esto no es LinkedIn. Ajá. Esto no es LinkedIn, exacto. Pero bueno, vamos a pasar a una dinámica que... Bueno, antes de eso, no sé si contar un poquito de que este podcast sigue siendo de marketing, creo que ya no. Dale tú. Bueno, gente, el podcast ya no es de marketing. La idea era ruta creativa, explorar la ruta creativa de creativos, o sea, de creadores de contenido, gerentes de marketing, gente de nuestra industria, que nosotros comenzamos en la industria de podcast. Esa es nuestra gente, si lo queremos llamar así. Pero también somos emprendedores, también somos deportistas. Y la verdad, siendo totalmente transparentes, no tenemos mucha presión por monetizar este podcast, porque tenemos un estudio de podcast, o sea que es relativamente fácil para nosotros grabarlo. Y nada, o sea, más que priorizar el éxito a corto plazo, o sea, que sea un hit, que sea una propuesta de valor súper diferencial, algo único, etcétera, en verdad hemos dicho lo que vamos a priorizar es que Rafael y yo disfrutemos de grabar este programa. Y la verdad que hay muchos temas que nos gustaría explorar y mucha gente que nos gustaría que venga, más allá del mundo de creación de contenido y marketing, que sí es algo que compartimos mucho, ¿no? Pero también nos gusta el deporte, nos gusta leer un montón, nos gusta, no sé, economía, política, historia, negocios, etcétera. Los emprendedores, resonamos con muchísimos emprendedores porque están en las mismas que nosotros. Entonces, nada, vamos a ir jugando un poco con el formato. Igual ustedes cuéntenos, ¿no? Que la gente nos cuente un poco si le gusta, ¿no? Si nos vamos en floro, díganos. Pero van a haber cosas un poquito distintas de ahora en adelante, ¿no? Igual creo que siempre va a haber este corte de comunicaciones, marketing, branding, ¿no? O sea... Es nuestra salsa. Es nuestro corte, pero los invitados queremos que la piscina de invitados sea un poco más grande, ¿no? Entonces van a haber otros temas también. Pero nada, ya lo irán viendo con los episodios que van a ir saliendo. Y disculpen por una pausa que hubo entre publicaciones. Que crecimos mucho, Chris. Creo que no salimos... ¿Un mes? Como por hasta 2 meses que no publicamos. Sí. Pero ya hemos vuelto con el programa cada 2 semanas. Sí, nos comprometemos a hacer cada 2 semanas todo este año. Y sí, el año pasado, por suerte, crecimos un montón con Vertical, pero eso nos llevó a estar hechos unos locos y ya no teníamos tiempo para el podcast, ¿no? Sí. Entonces cometimos el error número 1 de los podcasters, que es parar. Pero acá estamos de nuevo. Acá volvimos. Ajá. Y bueno, ya este es el episodio 13, o sea que ahí va caminando la máquina. Bueno, preguntas. Tú arranca. Te voy a preguntar sobre un momento bisagra. Dios. Ya. Para la gente que no sabe qué es un momento bisagra, tienen que ir al episodio de Yarek Mitre. Y el de DT. Y el de Diego Torres. Ya es un concepto... Ya es un concepto que ha acuñado acá Vertical. Sí. Pero estamos patentando la frase. Patentando el momento bisagra. Eso podría ser un podcast. El momento bisagra. El momento bisagra. Sí. Así como el Club de Ladrillo. Sí. ¿Cuál fue el momento o momento bisagra en el que sentiste que Vertical dejó de ser un proyecto y empezó a ser una empresa? Cuando contratamos a un vendedor. ¿Puedes elaborar? Sí. Yo creo que la frase dedícate a lo que amas y no vas a trabajar ningún día es muy engañosa. En mi experiencia no es así. Yo elegí lo que amo. Yo amo esto, amo grabar, amo el contenido, estar frente a cámaras, etc. Agarré y dije, perfecto, pongamos un estudio de podcast. La vida me llevó a los podcasts siguiendo mi intuición, mi corazón, etc. Llega un momento en el que estás ahí. Oye, tengo el estudio de podcast, soy muy bueno haciéndolo, me nace, lo disfruto, a los clientes les gusta, o sea, todo bien. Y tienes tu estudio y solo tienes 4 podcasts. Oye, pero dedícate a lo que amas y no vas a trabajar ningún día. Entonces, yo tenía esta falsa ilusión de que si me dedicaba a lo que yo amaba, los clientes iban a venir a mí. ¿No? Me van a encontrar porque estoy vibrando en una frecuencia pues tan alta que la gente un poco más se va a pelear por trabajar conmigo y me van a encontrar y el destino, la vida, Dios, quien sea, me los va a poner. Y la vida me ha enseñado que no es así, que sí, 100% tienes que dedicarte a lo que amas, pero luego tienes que agarrar y salir a vender.
tienes que marketearte, tienes que buscar clientes, tienes que encontrar la oferta que el mercado no está viendo, y luego tienes que crear un sistema o una infraestructura para soportar el tamaño de operación que quieres tener. Entonces, hay todo un lado de negocio que trasciende o es igual de importante a esto de dedícate ¿no? Entonces, em, eso, para mí, el momento en el que pasamos de proyecto a empresa fue cuando trajimos a un vendedor, porque reflejó para mí este cambio de chip de dejar de esperar que la gente me encuentre porque me estoy dedicando a lo que amo y salir a buscarlos y contarles de que yo soy alguien que se dedica a lo que ama y que deberíamos trabajar juntos, ¿no? Y el vendedor fue el inicio de eso, de traer un vendedor, ponernos una cuota de ventas, a raíz de la cuota de ventas, armar un plan de crecimiento, queremos crecer a tantos al mes, medir todas las métricas, podemos gastar tanto por cliente, podemos pagar tanto en comisión, cuánto nos deja cada cliente, y empezar a ver esto con toda esta parte de negocio que no es el lado soft de me dedico a lo que amo, estoy feliz, porque eso ya está, lo que faltaba era la parte de negocio, ¿no? Entonces ese para mí fue el momento bisagra y seguimos en ese viaje de profesionalizar eso. Bueno, Bueno. te puedo devolver... Ah, no, ya. No. No quiero contestar. No, no me lo puedes volver porque tú tienes 4 preguntas. Ah, ya, ok, sí, si no Pero- esto va a durar... Sí, Sí, ya son las vamos 5. hasta las 2 horas. Pero comparto lo que dices. ¿Sabes? No fue mi momento bisagra, Pero sí te pero- pareció un... pero comparto el momento bisagra que Bueno, dices. ¿y el análisis o solo el momento? Sí, sí. No es algo con lo que me identifico tanto como creo que ese, como esa mentalidad es más tuya. eh, pero sí, lógicamente entra una persona, entra a un negocio, ve que todo es nuevo, ve que todo es algo que le emociona, que le gusta, y es como todo es súper así divertido, ¿no? Hasta que llega un momento en donde dices, oye, o sea, tengo que hacer trabajo de oficina. Y te sientas con tu laptop a hacer trabajo de oficina, que tal vez no es lo que pensabas que amabas, pero lo dejas hacer. Mm, Entonces comparto lo que tú dices, ¿no? Así que- bueno. Ya, ¿cuál es tu arrepentimiento más grande de tus 20 profesionalmente hablando? No puedo decir que me arrepiento porque últimamente estoy pensando más en un poco más mindfulness, tratar de aceptar tu pasado, ¿me entiendes? O sea, al final tu pasado es lo que te ha traído a estar acá. Ya si tú usas tu pasado para continuar ciertos patrones o ciertos comportamientos o para identificarlos y tratar de cambiarlos, depende de ti. Pero el pasado es pasado, ya pasó, entonces que te arrepientas, digo, mejor hay que aprender. Entonces, ya pensando en una situación en particular, yo trabajé en una empresa que era una startup, que era remota, y me gustó bastante, me enseñó un montón, me enseñó bastante a trabajar a unos límites que yo genuinamente pensaba que no podía llegar, pero prioricé el trabajo sobre mi salud. Y creo que eso me jugó una mala pasada, tanto física como mentalmente, y me ha hecho reflexionar bastante de digamos, una persona es como un sistema, tiene muchos aristas, tiene muchas cosas que en balance funcionan. Tú cuando priorizas algo por encima de lo demás, tal vez no va a funcionar. Puede funcionarte un par de meses, pero no es sostenible. Entonces, creo que profesionalmente haber dicho, ok, el trabajo sobre todo, eso es algo que sí me arrepiento, pero aprendí. Entonces, a cocachos, pero aprendí. Y creo que sí aprendí el tema, al final todo pudo estar bien, digamos, estoy acá, estoy sano. Entonces, me dio muy buenas experiencias y me dio muy buenos aprendizajes de esa oportunidad de trabajo. Y de lo malo creo que aprendí un montón. Entonces, me encanta trabajar, me encanta estar acá en vertical, pero sí hay ciertos límites que uno tiene que respetar para poder no tener estos picos de trabajo, sino para tener un output de trabajo alto, pero constante en el tiempo, ¿no? Y bueno, eso es algo parecido a lo que hemos hablado con temas de la maratón, ¿no? Ujú. Una maratón no la puedes correr en menos de una hora por más de que vayas más rápido 100 metros.
Tienes que tener un ritmo de trabajo sostenido durante 4 horas. Acá, para emprender y, digamos, en la vida en general, tienes que tener un ritmo de trabajo alto, pero constante, que puedas mantener por un buen tiempo. Entonces, eso es uno de los aprendizajes. Y creo que eso es lo que más me llevo. Buena respuesta. Sería chévere un episodio como aprendizajes de la maratón. Podría ser en mayo, que se cumple un año. Sí, con nuestras Y medallas. que terminamos de procesar. Y venimos vestidos Claro, de runners. de Nos tomamos runners. geles cada Y los 30.000. tomamos geles, todo el tema, ¿no? El día de la maratón. Sí, estaría bueno. Podría ser. Estaría bueno. Bueno, ¿tú Ya. quieres complementar o opinar sobre tu pregunta? O sea, coincido 100% con que arrepentimiento es una palabra. O sea, no hay que arrepentirse en el fondo. Pasó lo que pasó y pasó por algo y claro, puedes verlo como un error o como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y probablemente si cometiste ese error era porque tenías que aprenderlo, ¿no? Pero ya, hago la misma que tú. O sea, me guardo mi... Te guardas todo esto. Ajá, me guardo mi esto para el siguiente porque tenemos varias preguntas Sí. y si no esto ya se estira mucho. Te hago una Eh, pregunta entonces. Ya te toca a ti, ya. Sí. ¿Qué crees que hoy estamos subestimando como empresa? Creo que a nosotros mismos. Y me refiero a ti y a mí. A ver, elabora, me ha gustado la respuesta. Creo que por mucho tiempo hemos tenido esta, no sé si ilusión o esperanza de que cuando armemos algo lo suficientemente paja, van a aparecer estos como inversionistas, mentores, no sé, mentores o inversionistas o aliados, senseis, ¿no? Gurús, que van a venir y van a entrar a nuestro directorio. Por mucho tiempo también nosotros hemos buscado a esta gente mira, te enseño, aconséjame, ¿qué harías?, etcétera. Y no sé, mientras más pasa el tiempo, más voy creciendo en la convicción de que no, en verdad nuestro principal enemigo no es la falta de ayuda externa, es una falta de confianza en nuestras propias capacidades de poder crear una empresa como Dios manda, ¿no? Pasar de proyecto o emprendimiento a empresa, ¿no? Y muchas veces que he conocido estos gurús, obviamente tienen muchísimas cosas que enseñar y consejos, pero cuando ya entran a, oye, tú deberías hacer esto con tu negocio, mi intuición me dice como, no, creo que no están viendo lo que yo estoy viendo y creo que solo yo y Rafa estamos viendo esto porque estamos ahí todo el día y sí, hay oportunidad a conseguir know-how, a profesionalizarnos, etcétera, pero creo que es un poco más puntual y creo que en verdad nuestro principal enemigo es ese, que por creer que como nosotros somos emprendedores jóvenes y hay gente mejor, ¿me entiendes? Sí. No estamos donde queremos estar. Y el abandonar esa creencia y más empoderarme a mí mismo y a ti, oye, ¿sabes qué? No, nosotros mismos tengamos directorios mensuales, tengamos reuniones con indicadores, pongamos KPIs por área, armemos SOPs, ¿no? Que son como, ahora vamos a poner la traducción, ¿no? Pero procedimientos para cada uno. Hagamos presupuestos, proyecciones y creérnosla de que sí, nosotros podemos operar como las grandes corporaciones que vemos, que ellos tienen proyecciones, presupuestos, etcétera, ¿no? Creo que eso es lo que... ¿Cuál es la pregunta? Estás subestimando. Creo que eso es lo que estamos subestimando. Entonces llegamos a una conclusión. Creo que nos subestimamos a nosotros mismos. Creo que la palabra emprendedor puede tener una connotación de como, ¿no? Empresa chiquita, potencial, ¿no? Algo interesante que podría ser empresa. Y creo que deberíamos empezar a usar la palabra empresarios. Me gusta, me gusta. En el podcast de Modern Wisdom hablan un poco de eso. Que te dicen, por más ídolos que tengas, tipo puede ser un Steve Jobs o puede ser así un Elon Musk, o sea, estas personas que dices ya son inalcanzables, todos ellos han cometido errores, no son perfectos, digamos, han hecho las cosas con los recursos que han podido, pero también se han equivocado, ¿no? Entonces, el hecho de pensar de que
sí comparto contigo el hecho de pensar de que mágicamente vamos a llegar con una persona que nos va a llevar por el camino correcto es una fantasía que simplemente no existe. Y confirmo que mientras cada vez uno se la crea más o se arme más, va a poder llegar a cumplir los objetivos que tiene. Obviamente objetivos que se puedan cumplir, ¿no? En un periodo de tiempo razonable. Si yo digo, oye, Santi, vamos a ganar la Copa Libertadores, pues, o sea, Claro, o vamos a crear una no se empresa pueda, ¿me entiendes? de primer unicornio peruano en 3 años, es como... Tal vez no se pueda, pero si es un objetivo real y tú lo vas a ver y vas a decir, ok, vamos con esto, o sea, creo en esto, comparto. Me Bueno, gusta. gracias. ¿Cuál crees que es mi mayor virtud y mi mayor defecto? ¿Y cuál crees que es tu mayor virtud y tu mayor defecto? ¿Y cómo crees que se complementan entre ambos? Si es que se complementan. Ah, no va a sonar medio loco, ¿ya? Pero creo que tú tienes una virtud de mover a la gente, de decir como, sí, mire, o sea, acá, digamos, hay este objetivo que tenemos que cumplir, que vamos a ver, que está 6 meses, un año hacia adelante, 3 años hacia adelante. Creo que tú tienes esa virtud de mover a las personas. Creo que yo tengo una virtud de unir a las personas. Y creo que eso es algo que obviamente se complementan, ¿no? Entonces, creo que lo vemos mucho como en directorios o en cosas así que a veces tú vienes con ideas que son buenas, a veces vienes con ideas que son malas. eh, y muchas veces esas ideas, cuando las terminamos ejecutando, terminan siendo buenas. Y tienes esa habilidad de poder como que tu intuición te diga, oye, vamos por acá, ¿no? Yo creo que tengo la habilidad de unir a las personas, poner los sistemas, encargarme de que las personas estén bien, de poder llevarlos a un camino, digamos, que tú has podido ver. Y creo que esa dupla de trabajo, la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? Pero creo que así también como es un, una virtud, también es un defecto. En el sentido de que muchas veces puedes, ponte venir con una idea de, oye, pues tenemos esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y tal vez ya estás viendo como muchos frentes que no están conversando bastante bien. Y yo, como en mi afán de unir a las personas o cuidar al grupo, estar estables, a veces es un defecto porque no me permite crecer tan rápido como a veces que me gustaría. Entonces lo considero una virtud y un defecto a la vez. Creo que si estamos alineados, la verdad es que es una dupla que funciona bastante bien. Vamos a poder caminar a un buen ritmo. Pero si no estamos alineados, probablemente yo quiera ir hacia la izquierda, tú hacia la derecha, y la verdad es que esto no camina. Y creo que lo que te estoy diciendo es un reflejo de todo el trabajo previo que hemos hecho los últimos 6, 8 meses de reuniones como socios. Entonces, Coincido, totalmente. coincides. Iba a decir algo muy, muy parecido, en otras palabras, ¿no? Pero coincido totalmente. O sea, yo iba a decir algo como... em, puta, yo siento que veo el futuro. O sea, que vivo en el futuro. Mi mente siempre está en qué sigue, qué podría ser, lo que podríamos hacer. Vivo en el mundo de las posibilidades. Y sí creo que tengo este talento de poder articularlo, de escribirlo, de expresarlo y socializarlo y convencer. Y por eso creo que soy bueno vendiendo, armando equipos, ¿no? Estos somos, marketeando, etcétera, ¿no? Em, pero, claro, ya cuando soy malo entrando al detalle, ¿no? Sosteniéndolo. Y la verdad es que yo solo soy pésimo administrador, no soy tan buen, no sé si gestor, pero o sea, ya el sostener esto a nivel procesos, equipo, empresa, yo no soy el indicado para gestionarlo. Soy quizás el indicado para verlo, para diseñarlo, para plantearlo, ¿no? Entonces es mi virtud y defecto. Y contigo, yo creo que tú em, potencias el presente. Creo que esa es tu mayor virtud, que sea en la situación en la que estés,
uno, eres mucho más calmado que yo, porque yo soy mucho más impulsivo. Y, y creo que como mejoras constantemente donde estás al día de hoy, o sea, actualmente, ¿no? Y eso yo lo valoro mucho porque, claro, yo tengo esta idea y te convenzo y tú me dices, sí, eso 100% es, ya, perfecto. Y me estoy pensando ya, como que, ¿qué sigue? ¿Cuál es de ahí converso contigo y tú estás como, oye, no habíamos visto esto de aquí, me ocupé de esto, solucioné esto de acá, conversé entre las dos áreas, no sé qué. Y yo digo, ala, o sea, sí, ni siquiera estaba viendo lo que Rafa está viendo y creo que viceversa. Mientras tú estabas muy en el presente, yo estaba como que, ya, Rafa, esto es lo que sigue. Y creo que hacemos buena dupla en ese sentido. Y claro, creo que tiene sus defectos, ¿no? Porque el defecto es que yo puedo ser ya demasiado loco o muy impulsivo por querer ir muy rápido al futuro. Y creo que tú puedes eh, quedarte mucho en el presente cuando ya es momento de soltar y ir a lo siguiente, ¿no? Y creo que por eso hacemos buena dupla. Bien, ¿no? Más nada. A ver. Hoy, ¿qué es un no negociable para ti en vertical? O sea, en gente, o sea, ¿cuál es mi no negociable? ¿Qué es un no negociable en vertical? Hemos hablado mucho de que la empresa se parece bastante a la personalidad de los socios. Hemos hablado de que tú vas cambiando y la empresa va cambiando. Entonces, después de todo este tiempo que han pasado, te pregunto, ¿qué es un no negociable para ti en vertical? Puede ser cultura, calidad, ambición, forma de trabajar. ¿Qué es un no negociable? O sea, o sea, son varias ideas que vienen a mi mente, pero si pudiese englobarlas en una frase, sería que ame el presente y que tenga futuro. O sea, lo desagrego. O sea, para mí es un no negociable venir a disfrutar de lo que hago, de la gente que está acá, de la chamba que hacemos. Es un ideal, ¿no? O sea, hay días que quiero matarme y matar a todos, pero el grueso de los días vengo acá a disfrutar. Eh, y me gusta mucho lo que hago, ¿no? Pero ya aprendí de que no todo es presente, también tiene que tener futuro, ¿no? Entonces, el modelo de negocio tiene que tener sentido, tiene que cumplir las ambiciones que tengo para mi proyecto de vida, hay que tener una familia, etcétera. Tengo ciertos planes que necesitaban plata. Y, eh, y lo mismo, y creo que esto es nuevo, va con la gente, ¿no? O sea, cada vez más creo que juzgo más a la gente, no tanto por, hoy el día de hoy estamos cómodos, chévere con esta persona, sino y a empezar a verlos como, oye, el día de mañana le puedo dar el área a esta persona me puede reemplazar en esta función, ¿no? Si duplicamos, esta persona podría liderar el otro equipo, y si la respuesta es no, eh, Levanto alerta. ¿no? Y eso es nuevo, porque antes todo era jiji, jaja, no, nos amamos, nos queremos, la pasamos súper chévere, pero caíamos un poco en la complacencia. Entonces, ¿cómo lo resumes? Que ame el presente y tenga futuro. Disfrutar de lo que hago mientras construyo un futuro. Ese es el no negociable. Bien, me gusta, me gusta. Creo que es una buena frase, la podemos poner en la oficina. Sí, podría ser Para para en la pared. exacto, Sí. para en la pared. Este. Ya, ¿qué creencia tuviste todos tus veintes que ahora te parece obsoleta? Que, que alguien me iba a salvar. Man, ya, va ligado a lo que decían los mentores y. Ujú. ¿Y Elabora. ahora? Creo que crecer es hacerte cargo de ti mismo. Creo que crecer es tú saber poner límites, poder hacer las cosas que necesitas y saber de que es tu vida, solo tú la estás viviendo y que tú estás labrando el camino, ¿no? Entonces creo que durante mucho tiempo en mis veintes pensaba en cuando vaya a trabajar y tenga un jefe, como que me va básicamente a coachar, me va a llevar, me va a entender, me va a preparar, o sea, va a ser literal un coach. Eh, Cuando esté en la universidad voy a tener un profe, pues no sé, entonces me va a llevar por la vida. Entonces
como que la figura del sensei, por así decirlo, que entiendo que existe, creo que no existe para todos. Cuando estaba acá en vertical también, ¿no? Que iba a llegar una persona y que básicamente me iba a decir como un aha moment, que iba a tener todo el sentido del mundo y que la iba a chuntar y listo, ya está. Y creo que eso es algo bien que lo tuve bastante en mi cabeza. Creo que ese no es el caso hoy en día. Y creo que a cualquier persona que esté escuchando esto se tiene que hacer cargo de sí misma, de su pasado, de su presente y de las consecuencias que puede tener su futuro inmediato y a largo plazo, ¿no? Y que sepa cuál es su deber y qué responsabilidades tiene hoy en día y va a tener en el futuro. Entonces, una vez que más o menos tienes mapeado, no tienes que tener mapeado todo, ¿no? Pero una vez que tienes mapeado todo y digo, yo tengo responsabilidades con vertical, pero también tengo un deber con vertical y el poder entenderlo. Y no solo con vertical, que en mi vida en general me ha permitido ser mucho más consciente de lo que yo hago, ¿no? Y entender también cuáles son como los trade-off, no sé cuál es la palabra en español, pero Buena pregunta. bueno, los intercambios, lo que quisieras Sí. decir, de decisiones que tomo, ¿no? Pros y cons. Pros y cons. Si voy a salir un sábado, ok, entiendo que eso va a tener consecuencias, tal Sí. vez para un domingo, Para el tal vez lunes. un lunes, O si ya tienes 30, hasta el si martes hasta el también. martes, ¿entiendes? Si voy a hacer deporte, oye, eso va a tener pros, Ujú. ¿no? Si voy a hacerme la vista gorda con mi tarjeta de crédito, si voy a gastar más de lo que tengo en el mes, Ujú. ¿no? Creo que esas cosas, mientras las enfrentes y sepas de que tú te puedes hacer cargo y que tu vida trata de ti, te va a hacer muy bien. Y creo que eso ha sido lo principal. Venga, Así es. confirmo. ¿Confirmas? Confirmo. Ya creo que esta es la última pregunta. La última tuya y me queda una. Ya. ¿Cómo imaginas vertical en un año si ejecutamos bien? Uf. Esa me la guardé. No, mi mente vuela, tío. Porque te has vendido como que estás en el futuro, posibilidades. Mi mente vuela. Ya. O sea, me lo imagino muy chévere. Muy, muy chévere. Por varios motivos. Uno, porque tendríamos un organigrama completo, ¿no? Ya tendríamos líderes en todas las áreas y eso sería brutal porque ya podríamos tener un rol mucho más estratégico. Y para dar contexto, ahorita tenemos millones de proyectos, ideas e iniciativas que se podrían hacer, pero que no tenemos recursos para implementar. Me lo imagino como un sitio lleno de vida. Me lo imagino con... O sea, ahora, gracias a Dios, tenemos rodajes casi todos los días en nuestro estudio. Antes teníamos unos rodajes a la semana. Me lo imagino como una fábrica, ¿no? O sea, como gente entrando y saliendo del estudio, teniendo influencers, creadores de contenido, empresarios, líderes de opinión entrando y saliendo. Lo mismo con el equipo, ¿no? Equipos trabajando totalmente sin depender de nosotros bajo los principios que hemos creado. Nos imagino creando muchísimo contenido en distintas ramas y también contenido propio, que eso me entusiasma muchísimo. Yo amo y disfruto mucho de ayudar a clientes, pero hay todo este lado de, ya, ok, ¿qué haría por mí? ¿No? Y tener marcas propias y empezar a trabajarlas y mandar mensajes que no tenemos que aprobar por nadie más que... O sea, que nadie tiene que aprobar más que tuyo. Y bueno, el mercado, ¿no? Porque si no, no funciona. Pero bueno, ya. Y me lo imagino como un tren que no para. Me imagino que así llegamos, cuando lleguemos a esa fase. O sea, definitivamente vamos a ver más cosas de las que sabemos ahorita, nuestra identidad va a haber cambiado, pero ya con ese nivel de momentum y de recursos y de gente y de actividad, creo que seguir creciendo ya va a ser simplemente, va a ser como una rueda que gira más rápido.
Y creo que estamos saliendo de las vueltas más lentas de la rueda. Y yo creo que si todo sale bien, al final de este año va a ser cuando ya la rueda comienza a girar, pues ya trempes. Entonces sí, esa es mi visión de acá a fin de año. Y mi reto ahorita es un poco que mi intuición me dice que va a pasar. Creo mucho en eso, pero falta un año. Y de nuevo, detalles. O sea, ahorita me toca, o sea, termina esto, tengo que mandar una coti, mañana tenemos estatus, o sea, Respetar el proceso. respetar el proceso y ser paciente. Y por el ímpetu de no querer que pase mañana, no empezar a no entrar a modo salvaje, pues que es venir los sábados. O sea, y aprendí que eso termina siendo contraproducente, ¿no? Entonces, Y te aleja. respetar los procesos y disfrutar vertical por lo que es, no por lo que puede ser. Creo que ese es un reto bien, bien mío. Está bueno, comparto. Más nada. Ya, la última. ¿Qué es lo que crees que más te ha cambiado a ti personalmente de tener un podcast? De tener un podcast, no me esperaba esta. Bueno, este es mi primer podcast. Santi ya ha tenido uno antes. Y creo que has participado en un par de podcasts también. Uno, creo. En uno, creo, ¿no? Sí, uno. Por ahí dos, pero sí. Ujú. He invitado más de lo que me invitan. Uf. Todo lo que voy a decir. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué es lo que crees que más te ha cambiado personalmente de tener un podcast? Ya, mira, es bien loco, pero creo que al inicio es un poco sonso, pero al inicio empezar a verme en redes es bien raro. Como que tú usas estos aparatos y nunca te ves a ti y de la nada te empiezas a ver en redes sociales. Entonces creo que eso al inicio como fue un poco raro. No te digo que ha sido lo que más me ha cambiado, pero fue un poco raro. Y ahí creo que poder ir creando como poder ir plasmando mi identidad en un mundo digital. Creo que eso me ha cambiado bastante y poder ir viendo cómo yo he ido cambiando, qué es lo que usualmente estoy como compartiendo, o qué es lo que usualmente de lo que estoy hablando, qué es lo que me interesa, qué es lo que naturalmente me lleva y poder estar compartiendo mis reflexiones en un mundo digital en donde en verdad cualquier persona lo puede ver. Entonces, creo que me ha forjado bastante mi identidad en el sentido de que me hace tener los principios y valores que yo respeto más claros. Y creo que hemos tenido algunos episodios y por las formas también en que veo que a veces hablo, que esos principios y valores, aunque tal vez no los tenga escritos en papel, el podcast lo que me ha dado es una prueba, digamos, súper clara de qué es lo que yo pienso. Y me ha reafirmado un montón de cosas que yo ya pensaba. Entonces, por cómo yo comparto, por las cosas que digo, por las cosas que pregunto, por las conversaciones que tengo contigo, creo que me ha reforzado mucho más una identidad que yo he ido construyendo y me la ha reforzado mucho más porque tengo una prueba literal, fehaciente de cómo pienso. O sea, o sea, lo que entiendo es que tener un podcast te ha hecho más consciente de quién eres. Sí. Y me ha reforzado una identidad que yo pensaba que tenía, pero nunca la había visto, ¿no? Eso es bien loco porque tú puedes pensar, oye, soy ordenado, ¿no? Pero hasta que viene otra persona, ve tu cuarto y dice, oh, eso no está ordenado, Uh-huh. es como, te va a llevar un poco, te va a hacer dudar un poco, ¿no? Y vas a subir tu estándar de orden. Eso es un ejemplo. Cuando tu cuarto está ordenado y tú tomas fotos o voy al gimnasio y literalmente le pones check a los días que has ido al gimnasio y después de 30 días ves ese calendario y sabes que has visto 20 días que has ido al gimnasio, tu identidad, quieras o no, va a ser la de una persona que va al gimnasio. Tienes una prueba fehaciente de que vas al gimnasio. Con la identidad pasa lo mismo. Cuando tú empiezas a hablar sobre principios o valores que tú piensas que tienes, y luego empiezas a ver videos que reflejan eso, es como es una prueba de, oye, así es como yo pienso. Interesante. O sea, defender
evangelizar tus valores te ha dado más convicción de que son tuyos. Ujú. Concuerdo. O sea, creo que he visto varios clips de ruta que me han hecho, me han reafirmado un poco como, ala, esto es súper importante para mí, o mira, siempre tiendo a este tipo de comentarios, o ala, es la tercera vez que mencionamos esto. Entonces es como una bitácora de qué piensas, ¿no? También lo malo, ¿no? A veces veo clips y digo, Obvio. oye, ¿por qué dije eso? Te ¿Qué fue sacan con esa los- muletilla, no? Ajá. Claro. Uno usa Pero muletillas a veces, los o acentos, no sé. lo que muchas veces hablamos, que es, yo a veces hablo muy pausado, Sandy a veces habla muy rápido, Soy un loro, sí. entonces como que te hace consciente de todo esto, ¿no? Eso me parece un muy buen punto. Te hace mucho más consciente de quién eres, Mm, ¿no? Porque ya no es lo que crees de ti, es lo que ves. lo que ves. Y eso un poco también es lo que ve el mundo cuando tú estás simplemente caminando, cuando estás en una discoteca, cuando estás en un bar, cuando estás en una reunión, ¿no? Las personas te ven. Es bien loco porque tú no te puedes ver a ti. ¿Crees que lo podríamos vender así? Como cómpranos un podcast y conoce quién eres. Creo que es un stretch, pero tal vez probemos. Probemos. Pero bueno, Em, eso ha Eso sido es. todo. sí, Bueno, un episodio un poco distinto. Me ha gustado. la Está verdad. chévere. Me ha gustado esta dinámica. Creo que podemos repetirla otra vez con otro tipo de preguntas. Pero creo que también vale la pena decir que esto es un poco el foco que le queremos dar, donde ya no va a ser solo marketing, comunicaciones, sino también vamos a tener licencia para hablar de estos temas. Son temas que a Santiago y a mí nos gustan y podemos hablar de otros temas, tipo de gimnasio, filosofía, cómo todo esto interactúa en temas bastante de identidad, emprendimiento. Creo que de identidad se habla bastante en este podcast. desarrollo Así que- personal. y Creo que es desarrollo algo personal. bien. Así que vamos a ir innovando, vamos a ir probando con estos formatos. De todas maneras van a haber invitados. Sí. Así que invitados bien buenos. Yo estoy entusiasmado por los que se vienen. Y eso ha sido Todo. todo por hoy. Así que nada, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.